Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el bloqueo del estrecho de Hormuz ha repercutido en la economía y el panorama político mundiales. Para repasar el proceso del conflicto y analizar sus repercusiones en el mercado energético mundial, la seguridad de las cadenas de suministro y el orden internacional, hoy tenemos el placer de realizar una conexión a distancia con el Dr. Liu Yang, profesor asociado e investigador de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Hola, señor Liu, bienvenido a nuestro programa. Hola, muy encantado. Desde el inicio del actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se observa una escalada de los precios del petróleo y una caída notable en las bolsas de varios países. Según sus observaciones, ¿qué impactos generan las convulsiones en la región del Oriente Medio sobre el mercado energético mundial y los sectores relacionados? ¿Qué regiones son las más directamente afectadas por la inestabilidad en Oriente Medio? Sabemos que desde el inicio del conflicto entre los Estados Unidos, Israel e Irán, el precio internacional de petróleo ha subido de forma muy brusca. Pasó de unos $30 por barril antes del conflicto a más de $100. E incluso llegó a más de $120 en su pico. Este impacto de la guerra en Oriente Medio en el mercado energético global es sin precedente en las últimas décadas. El primer y más directo impacto es la ruptura de equilibrio oferta-demanda energético mundial. La dificultad de tránsito por el estrecho de Hormuz y los ataques a instalaciones energéticas han reducido la oferta mundial de petróleo en unos 11 millones de barriles al día. Al mismo tiempo, la oferta mundial de gas natural licuado se redujo en 140 billones de metros cúbicos. El conflicto afectó al menos 9 países y dañó gravemente más de 40 instalaciones energéticas. Entonces, la escasez de suministro ya se refleja en la economía de muchos países. No solo sube la gasolina para coches, sino que el precio de muchos productos químicos de la vida diaria también aumenta. De hecho, creo que una nueva inflación global ya está a la vuelta de la esquina. Y creo que en esta crisis energética, Asia es la región más afectada, porque es la región que más depende de petróleo de Oriente Medio. Por ejemplo, en Sri Lanka, los dueños de coches solo pueden comprar 15 litros de gasolina a la semana. En Camboya, un tercio de las gasolineras han cerrado. Y además, Pakistán ha obligado a los funcionarios gubernamentales a trabajar 4 días a la semana para ahorrar el uso de energía. Segundo lugar, creo que debido a la tensión y el alza de precio del petróleo y el del gas, otras formas de energía tradicional está jugando un papel sustitutivo más importante. Por ejemplo, mediante la transformación profunda de carbón, se puede convertir en combustibles líquidos, gas naturales y otras materias primas químicas. Y finalmente, creo que en general la crisis energética global llevará inevitablemente a un cambio estructural de la energía. El desarrollo energético de energías renovables como la fotovoltaica, junto con sus instalaciones de almacenamiento de energía, no solo serán más económicos, sino que también tendrá un valor estratégico para todos los países.
Este conflicto ha vuelto a poner el estrecho de Hormuz en el centro de atención. ¿Qué posición y valor estratégico ocupa en el suministro energético mundial? En caso de que se vea interrumpida la navegación por este estrecho, ¿a qué riesgos se enfrenta la economía mundial? Y sabemos que el estrecho de Hormuz es, sin duda, el vaso energético más importante del mundo. Conecta el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo y es la única salida marítima para la exportación de petróleo y de gas de los países petroleros de la región. Su parte más estrecha solo tiene 33 kilómetros y para los buques gigantes solo hay dos rutas de navegación, una de entrada y una de salida, de 3 kilómetros cada una. Aunque es un tramo tan estrecho, antes de la guerra pasaban 20 millones de barriles de petróleo al día, lo que supone un quinto de consumo mundial diario. Además, el 20% del comercio global de gas natural también se exporta por este estrecho. Actualmente, con la escalada de la guerra entre los Estados Unidos, Israel y Irán, los riesgos para la economía mundial se han vuelto más complejos. Esta crisis es incluso más grave que la del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque no se limita solo a cierre de vías claves, sino que también hay una eliminación real de capacidad productiva por el daño de las infraestructuras. Por eso, creo que los precios del petróleo y del gas no van a bajarse rápidamente. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional tiene una estimación. Dice que si los precios energéticos suben un 10% y mantiene así en un año, la inflación global aumentará 0,4 puntos porcentuales y el PIB mundial bajará entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales. Entonces, si el precio del petróleo se mantiene por encima de $120 por barril durante más de 2 meses, muchas regiones del mundo se enfrentarán a una recesión económica. Además, la escasez de petróleo no solo causa crisis energética, porque el petróleo es también una materia química muy importante. Sabemos que la región del Golfo produce el 22% de urea mundial, un tercio de helio y un 45% de azufre y 30% de las materias primas plásticas del mundo, etc. Y entonces, la seguridad alimentaria global está muy amenazada ahora. Desde el inicio de la guerra, el precio internacional de urea ha subido un 35% y el del azufre un 40%. Entonces, algunos países agrícolas muy importantes como India o Brasil están cada día más ansiosos por asegurar sus suministros de fertilizantes. Sabemos que Estados Unidos es de hecho uno de los principales exportadores de petróleo. El alza de los precios del petróleo parece beneficiar a algunas empresas petroleras estadounidenses. Sin embargo, ¿realmente es esto más beneficioso que perjudicial para Estados Unidos? ¿Cuál es el impacto real de los altos precios del petróleo en la economía estadounidense? Según datos oficiales de los Estados Unidos, el crudo que importó de Oriente Medio por el estrecho de Hormuz solo representó el 8% de su importación total y solo
2% de su consumo total. Pero tenemos que recordar que los precios energéticos son muy dependientes del mercado internacional. Desde el inicio del conflicto, el precio promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos ha subido entre un 25% y un 30%. Además, el alza de petróleo no solo impulsa el rubro energético del índice de precio al consumo, sino que también se transmite a precios de muchos bienes y servicios diarios. Y en realidad, el alza de precios de petróleo no solo eleva la inflación y reprime la demanda de consumo, sino que también agrava la desigualdad de riqueza, porque afecta mucho al consumo de las familias de ingresos medios y bajas y ejerce una gran presión sobre la industria de manufactura. Y mientras tanto, en este contexto, solo el sector del petróleo y del gas se beneficia. Y además, quiero decir que en el mercado financiero el riesgo sistémico también está creciendo cada día. Debido a la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos ya están planeando una alza de tipos de interés, sino que reducirlos, lo que afecta la liquidez del sistema financiero estadounidense. Sabemos que este marzo los principales índices de la bolsa de mercado estadounidense han bajado y los rendimientos de sus bonos públicos están subiendo y los precios de oro y la plata han caído de forma anómala. Todas estas muestran que el mercado financiero tiene un gran miedo al riesgo y se están preparando una posible crisis. Entonces, yo creo que no se puede excluir que una nueva maremoto financiera está cerca para los Estados Unidos y para todo el mundo. Sí. Por un lado, Estados Unidos mantiene contactos con Irán y por el otro, lanza ataques militares contra el país. ¿Qué impacto ha generado esta práctica de negociar y atacar simultáneamente en su credibilidad internacional? Sí, sabemos que los Estados Unidos, en alianza con Israel, han lanzado un ataque militar contra Irán mientras estaba en plenas negociaciones con este país y mató al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en el primer día de la guerra. Esta acción ha traspasado los límites morales internacionales más básicos. Sabemos que recordamos que en el pasado los Estados Unidos ya ha hecho actos de hegemonía para derrocar regímenes de otros países por muchas veces, pero principalmente a través de elecciones o extradiciones judiciales o de otras formas. Y raras veces mataban directamente a un líder internacional. Estas conductas de los Estados Unidos han hecho que más y más países de la comunidad internacional se den cuenta de que negociar con los Estados Unidos es peligroso, hasta el punto de ser letal, y que aceptar bases militares estadounidenses en su territorio también es peligroso. Y por otro lado, los países del Golfo han sido afectados por las bases militares estadounidenses. Y esto ha hecho que más países se den cuenta de que proporcionar bases o instalaciones a las Fuerzas Armadas estadounidenses no trae paz ni seguridad real, sino que los involucra sin motivo.
En las guerras de Estados Unidos inicia y convirtiéndolos en víctimas. Y además, quiero decir que durante la guerra, en cuanto al mercado financiero, el presidente Donald Trump ha lanzado constantemente informaciones contradictorias. Por un lado dice que van a atacar las centrales eléctricas de Irán y si no abre el estrecho de Hormuz en 2 días. Y por otro lado, antes del inicio de la sesión de la bolsa estadounidense, difundió que había mantenido una conversación muy buena y fructífera con Irán. Esto ha hecho que la comunidad internacional sospeche que el presidente de Estados Unidos está manipulando de alguna forma el mercado para obtener beneficios propios. Yo creo que esto también perjudica a la credibilidad internacional de Estados Unidos. Desde el control forzado del presidente venezolano Nicolás Maduro y el apoderamiento de los recursos de su país, hasta el asesinato de los líderes importantes de Irán y las amenazas hacia Cuba, ¿qué impactos ha generado en la comunidad internacional esta hegemonía depredadora por parte de Estados Unidos? Sí, yo creo que la serie de actos de hegemonía que los Estados Unidos han cometido en los últimos tiempos han dañado gravemente el orden internacional y están llevando al mundo de regreso a la ley de jungla, donde el fuerte se impone al débil. Recordamos que como hace muchos años el gobierno de George W. Bush, al iniciar la guerra de Irak en el año 2003, aún se tomó el trabajo de hacer algunos adornos. Los Estados Unidos presentó una botella de detergente en el Consejo de Seguridad de la ONU como supuesta evidencia de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Pero ahora, el presidente Trump no ha hecho nada de esto. Ha eludido completamente a la ONU para iniciar la guerra contra Irán. Y esto ha impactado gravemente la autoridad y la posición de la ONU. Y el presidente Trump repite una vez y otra que él es un presidente de la paz, pero desde su segundo mandato vemos que ha aumentado notablemente su dependencia de los medios militares para resolver disputas internacionales. Con estos actos, los Estados Unidos han demostrado claramente que no respeta las reglas internacionales y que solo se rige por sus propios intereses. Como vecinos de Oriente Medio, los países europeos han visto considerablemente afectados por este conflicto y se enfrentan nuevamente a graves desafíos para su seguridad energética. Frente al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿qué postura y posición han adoptado los países europeos? Sí, yo creo que los países europeos han sido muy afectados por este conflicto y su postura ante la guerra se divide aproximadamente en 3 categorías. La primera es que es la oposición firme y la condena pública. Algunos países, pero son muy pocos, afirman que el ataque de los Estados Unidos e Israel a Irán viola el derecho internacional. Sabemos que España destaca por su postura muy clara y decidida. El primer ministro Pedro Sánchez ha declarado que esta guerra ilegal no tiene ninguna justificación y viola el derecho internacional y es un error extremadamente grave. Además, España ha negado el uso
de sus bases militares a las fuerzas estadounidenses y se han negado a proporcionar cualquier tipo de asistencia militar a los Estados Unidos. Y también hay países como Francia y Noruega también consideran que la acción militar de los Estados Unidos e Israel viola el derecho internacional, pero ellos han utilizado un lenguaje más moderado. Y también son muy pocos los países que adoptan esta postura. Por ejemplo, la República de Chequia afirman que la seguridad europea también está amenazada por Irán y apoyan a Estados Unidos e Israel en la contención del programa nuclear iraní. Sabemos que aunque la canciller Alemania, Merz, han dicho que Alemania se niega a participar directamente en la guerra, al mismo tiempo ha declarado que la dirigencia iraní es un régimen terrorista que oprime al pueblo de Irán y apoya a los Estados Unidos e Israel en poner fin a sus actos terroristas. La tercera postura es una postura más cautelosa. Es que es la de la gran mayoría de los países europeos. Ellos no quieren expresar públicamente una postura clara de apoyo o oposición y prefieren ser espectadores o brindar apoyo de forma indirecta. Por ejemplo, los Reinos Unidos y Francia han proporcionado bases militares a los Estados Unidos y han enviado buques de guerra y aviones a Oriente Medio para brindar protecciones y defender sus propios intereses. Pero al mismo tiempo, ellos temen mucho que la guerra se extienda y se prolongue durante mucho tiempo y piden que la crisis se resuelva a través de negociaciones diplomáticas y pacíficas. Hemos visto que los países europeos tienen posiciones divergentes de las de Estados Unidos frente a este conflicto. ¿Cómo interpreta estas divergencias de intereses bajo el actual panorama internacional? Según las actitudes de los países europeos, vemos que el mayor consenso de todos los países europeos ante esta guerra es que no quieren involucrarse directamente en este conflicto. Y esto choca directamente con la exigencia del gobierno del presidente Trump de que los países de la OTAN envíen tropas a Oriente Medio y participen en la escolta marítima en el estrecho de Hormuz. Estas divergencias reflejan, al menos yo creo que hay tres aspectos de diferencias de intereses entre los Estados Unidos y Europa. Y en primer lugar, el impacto de la guerra en la economía europea es mucho mayor que en la de Estados Unidos. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán han provocado que los precios energéticos han subido de forma considerable, lo que podría generar una segunda crisis energética en Europa después de la crisis de Ucrania. Algo que los europeos quieren evitar a toda costa. Y en segundo lugar, los Estados Unidos y Europa tienen prioridades completamente diferentes. Desde el punto de vista de la seguridad, los europeos consideran que su mayor amenaza es Rusia y que su tarea más importante es ayudar a Ucrania en el conflicto ruso-ucraniano. Pero la guerra que los Estados Unidos e Israel han iniciado contra Irán está, de hecho, ayudando a Rusia y debilitando a Ucrania.
Además, los Estados Unidos han relajado las sanciones contra Rusia para estabilizar los precios de petróleo y del gas. Y además, el gran consumo de misiles interceptores por Estados Unidos e Israel y los países del Golfo hace que sea más difícil para Ucrania obtener este tipo de armamentos. Todo esto es lo que Europa no quiere ver en absoluto. ¿Y qué impactos profundos traerá este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán al orden internacional global, que ya se encuentra en una transformación radical? ¿Qué lecciones deja esto a la comunidad internacional? El primero es el problema de mantener el régimen global de no proliferación nuclear. Sabemos que durante muchos años Irán ha tenido una voluntad insegura en la investigación y desarrollo de armas nucleares. Pero recientemente, frente a los ataques de Estados Unidos e Israel, las fracciones políticas más duras de Irán han comenzado a debatir públicamente sobre la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y la adquisición de armas nucleares. Y yo creo que el segundo impacto profundo es el resurgimiento del terrorismo internacional. Todos podemos recordar que la guerra de Afganistán de año 2001 y la guerra de Irak de año 2003, iniciado por los Estados Unidos, ambas dejan surgir muchas organizaciones terroristas y causan conflictos durante muchos años. Y en los últimos 2 o 3 años, los Estados Unidos e Israel han causado numerosas catástrofes humanitarias en Gaza y ahora en Irán, lo que ha sembrado semillas de odio en el mundo de los musulmanes. Además de estos impactos profundos, quiero decir que este conflicto ha dejado muchas lecciones muy claras y profundas. La primera lección es que no hay que tener demasiadas ilusiones en los países hegemónicos. En los ojos de este tipo de país, la moral, las reglas internacionales y la justicia no tienen ninguna importancia frente a sus propios intereses nacionales. Para cualquier país, yo quiero decir, depender de otros países, especialmente de los países hegemónicos, no es una vía sostenible para la seguridad nacional. Y la segunda lección es que la fuerza liminal puede decidir la superioridad temporal, pero la resiliencia nacional determina la prosperidad y el desarrollo a largo plazo. Solo si un país se une, apuesta por su propio desarrollo, puede resistir las crisis y la compleja situación internacional y lograr la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Y la tercera y la última lección es que el orden internacional necesita ser mantenido con determinación y por todos los países juntos. El orden internacional no es un territorio privado que lo deciden por unos países poderosos. Todos los países debemos adherirnos firmemente a la postura del multilateralismo y rechazar el unilateralismo y la hegemonía. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado Liu Yang por su valioso análisis. Ha sido un placer. Muchas gracias. Mi placer. Bueno, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.